Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema que trabajamos en la sesión anterior. En la sesión anterior hablamos sobre las diferencias entre la nutrición de los organismos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las diferencias que hay entre la nutrición, no solamente la nutrición, sino de la reproducción que existe entre los organismos. Ese es nuestro tema, diferencias en la forma de reproducción de todos los organismos. Ahora, ¿cómo se reproducen? Los organismos se tienen que reproducir. ¿Por qué? Porque al reproducirse ellos fomentan la supervivencia de la especie. Una especie forzosamente tiene que reproducir y evolutivamente hay diferentes mecanismos para que esto se lleve a cabo. En el caso de la reproducción hay dos tipos, asexual y sexual. En el caso de la reproducción asexual, es aquella en la que un solo individuo puede reproducirse a sí mismo. ¿Ok? No necesita de otro organismo para poderse reproducir. Esa es la reproducción asexual. Se reproduce él mismo. Ahora, de la reproducción asexual existen diferentes tipos de ellos. Primeramente, la fragmentación. La fragmentación es muy sencilla. Es al dividir un organismo, como por ejemplo una estrella de mar. Si tú a una estrella de mar le cortas un pico y la avientas al agua, de ese pico van a ser una nueva estrella idéntica a la anterior. Así se reproducen las estrellas de mar. Ellas, con ayuda de la corriente marina, se hacen azotar sobre rocas que estén filosas para que una de sus partes de sus picos se corte y pues puedan hacer otro organismo. Ahora, en la fragmentación es que el individuo se divide en dos o más trozos y cada uno es capaz de reconstruirse. Esa es la fragmentación. Ahora, reproducción vegetativa. También es una reproducción asexual. Un fragmento de planta le da origen a un individuo completo, idéntico al anterior. En este caso, los pasos. No sé si han escuchado, por ejemplo, de los piecitos que agarran las mamás o las abuelitas, un piecito de una planta y van y la ponen en tierra y nace una nueva planta de esta que tomaron. Y solamente tomaron un fragmento de la planta, la entierran y empieza a salir una nueva planta. Esa es reproducción vegetativa. No ocupamos que otra planta venga y deposite algún otro gen para que pueda darse la reproducción. Se reproducen solitas. Reproducción binaria. Esta reproducción se da generalmente en las células. La reproducción binaria es muy sencilla. Lo único que pasa es que la célula divide todos sus organelos, todos los órganos internos de la célula, los parte en dos y genera dos células idénticas. Eso pasa en nuestro cuerpo cuando nos cortamos. Ayer que me corté aquí, nos cortamos y necesitamos que esa herida cierre. Bueno, las células empiezan a romper, se empiezan a formar en partes, se empiezan a dividir muchas veces hasta que pueden suturar la herida. En este caso, continuamos con la gemación. En el caso de la gemación es un organismo, de ese mismo organismo sale una pequeña parte de él. Es como si se empieza a formar un organismo dentro de otro. Y luego cuando ya está formado, ¡pum!, se desprende y listo. Ya tenemos un nuevo organismo. No ocupamos que haya otro que venga a fecundar. Esas son reproducciones asexuales. Esos organismos se reproducen ellos solos, sin necesidad de otro organismo más. Ahora, posteriormente tenemos los demás organismos, ¿cómo se reproducen? Bueno, la reproducción sexual se da mediante dos gametos. ¿Qué son gametos? Los gametos son células especializadas para la reproducción. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos muchas células. Tenemos células sanguíneas, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, leucocitos. Tenemos células cerebrales como neuronas, etc. Pero también tenemos células especializadas en la reproducción. En el caso de los hombres es el espermatozoide y en el caso de las mujeres es el óvulo. Bueno, voy a llamar macho, hembra, mujer, hombre, like that. Eso es lo que tenemos como gametos. Un gameto es una célula especializada para la reproducción, que a diferencia de las células del cuerpo, pues bueno, estos tienen la mitad de la información para formar un nuevo organismo. La mitad de la información la tiene el esperma y la mitad de la información la tiene el óvulo. Cuando estos se juntan, cuando se junta el óvulo y el esperma, ocurre un apareamiento. El apareamiento ocurre cuando se junta el óvulo y el esperma.
¿Por qué? Porque se junta un par, de ahí viene la palabra apareamiento, juntar en pares. ¿Qué se junta en pares? La información del óvulo con la información del esperma. Se juntan y forman un nuevo organismo. De ahí, pues bueno, viene toda la formación del nuevo organismo, se forma el cigoto o huevo, después de ahí se va gestando, forma el feto, etc. Bueno, ahora, hay algunos organismos que se pueden autofertilizar, o sea, que ellos mismos pueden fertilizar sus propias células sexuales, pero de eso no vamos a hablar todavía. Los animales, ¿cómo se reproducen? Bueno, en el caso de la reproducción animal, específicamente reproducción animal, existen dos tipos de reproducción. Para empezar, pues la reproducción animal es sexual. La mayor parte, si no es que hasta el momento, casi todos los animales se reproducen de manera sexual, es decir, todos los organismos animales ocupan gametos, óvulos y espermas. Pero existen dos tipos de reproducción, ovíparos y vivíparos, ¿ok? En el caso de los animales, los ovíparos son aquellos que se forman dentro de un huevo y los vivíparos, los que se forman dentro del útero de una madre. Ahora, todo esto que te estoy hablando es cuestión evolutiva y cuestión adaptativa. Se relaciona mucho con todo lo que hemos visto desde el principio. Es adaptación. Adaptación de los nuevos organismos para poder sobrevivir. En el caso, por ejemplo, de las plantas, pues era muy complicado que una planta se moviera hacia donde está la otra para poder repositar sus gametos y poder reproducirse una con otra, por lo cual desarrolló un modo de reproducción asexual en el que él mismo se reproduce. Claro, hay plantas que ocupan algunos animales como las flores que ocupan las abejas para polinizarse, etcétera, pero en el caso de los animales, la cuestión evolutiva nos llevó a ser organismos que se producen mediante gametos. En este caso, como ya dijimos, tenemos dos tipos, ovíparos y vivíparos. De los ovíparos son aquellos que se reproducen mediante huevos y los vivíparos los que nacen dentro, perdón, los que se generan o los que se forman dentro del útero de la madre, como nosotros. Nosotros somos vivíparos, ¿ok? Hasta aquí dejamos este concepto y retomar todo esto es porque todos estos cambios, todas estas adaptaciones que vemos es gracias a la evolución. Nos adaptamos y evolucionamos, no al revés. Porque al adaptarnos tomamos nuevas costumbres, nuevas formas de alimentarnos, de reproducirnos y eso da como resultado una evolución. Hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy. Esperando pues que sigas haciendo la actividad y bueno, nos vemos la próxima sesión.